Elena y Marcos vivían con una preocupación que no los dejaba en paz, como si el cielo mismo estuviera cargado de angustia. Tenían una casita de adobe, y la esperanza se les iba apagando poquito a poco. El polvo lo cubría todo, como si fuera el polvito de su tristeza de todos los días. El viento chiflaba canciones tristes por los agujeros de las paredes. El hambre siempre estaba ahí, como un invitado que no se iba, mirándolos con sus ojos huecos cuando querían dormir. Trabajaban desde antes de que saliera el sol hasta bien noche. Pero nada. Sus manos seguían vacías y sus tierras no daban nada. Soñaban con cosas sencillas, un pedazo de pan, un techo que no se goteara, un futuro para los hijos que todavía no se animaban a tener. El pueblo entero parecía respirar una tristeza callada, como si ya se hubieran acostumbrado a sufrir. Su pobreza era como un abrigo pesado, tejido con los hilos de sus abuelos y bisabuelos. Marcos se quedaba viendo sus manos llenas de callos, pensando qué más podían hacer. Elena cosía ropa que ya estaba remendada 1000 veces, y sus suspiros se perdían en el silencio de su miseria. En el mercado oían chismes, cuentos en voz bajita sobre una tal Doña Inés. Ella vivía a las orillas del pueblo, allá donde se acababa el camino bueno. Algunos decían que era curandera, otros que era una mujer que hablaba con las sombras. La desesperación, como una sed que no se quita, los empujó a pensar en cosas que antes ni se les hubieran ocurrido. La idea de su poder era como una semillita peligrosa que se les metió en la cabeza, ya bien cansada de tanto sufrir. Una noche que no había luna, cuando ya no aguantaban más el peso de su tristeza, fueron a buscarla. La casa de Doña Inés era chiquita, casi se la tragaban los hierbajos y unos árboles muy viejos. Adentro, nomás una velita parpadeaba, y hacía unas sombras largas que bailaban en las paredes. Era viejita, con la cara llena de arrugas como un mapa de secretos, y los ojos negros como pedacitos de obsidiana. Ella escuchó todo lo que le contaron sin decir ni una palabra, mirándolos fijamente a los ojos, y entonces les habló de un pacto, una manera de cambiar su suerte. Les habló de mucha riqueza, de campos que darían cosechas hasta por montones. Su voz era suavecita, pero llenaba todo el cuartito con una fuerza que no se podía negar. El pacto era sencillo, pero lo que significaba se iba hasta un futuro que nadie podía ver. Un diezmo, dijo Doña Inés con una voz rasposa, como un ruidito seco. La 10ª parte de todo lo que ganen. No nomás ustedes, sino sus hijos, y los hijos de sus hijos también. Les explicó que la tierra, tocada por sus amigos invisibles, les daría tantísimo que ni se lo imaginaban. A cambio, esa partecita sería para ella, para que nunca se les olvidara. Sintieron un miedo frío que se les retorció en la panza. Pero acordarse de su hambre de siempre, de la lucha de nunca acabar, los hizo seguir adelante. Con la voz temblorosa, Elena y Marcos dijeron que sí. Las sombras del cuarto parecieron hacerse más oscuras, como si estuvieran de acuerdo en silencio. El cambio empezó despacito, casi sin que se dieran cuenta. Que si una monedita perdida que se encontraron en el camino. Que si un vecino les ayudó de la nada. Luego llegaron las lluvias, suavecitas, dadoras de vida, después de una sequía larga y muy fea. Las semillitas que Marcos sembró brotaron con una fuerza que no era normal. El terrenito detrás de su casa como que despertó, llenándose de colores y de vida. El maíz creció más alto que una persona, con unas mazorcas gordas y doraditas. Las frutas colgaban bien pesadas de las ramas que por años no habían dado nada. Sus poquitos animales engordaron y tuvieron crías sanitas. El polvo de su casa como que se fue yendo, y en su lugar olía a pan calientito y a guisados ricos. La riqueza empezó a llegar a sus vidas como un río bueno que no paraba. Marcos compró más tierra, y esa tierra también dio muchísimo. La risa de Elena, que antes casi no se oía, ahora sonaba por toda su casa, que ya era más grande. Hicieron cuartos nuevos, bien fuertes, con ventanas grandes por donde entraba el sol. La gente del pueblo, que antes les tenía lástima, ahora los miraba con una mezcla de sorpresa y envidia. Se volvieron gente importante, les pedían consejo y todos hablaban bien de lo generosos que eran. Tuvieron hijos, sanitos y listos, que no conocieron el hambre horrible que sus papás habían pasado. Los días de tanta necesidad se volvieron un recuerdo lejano, medio borroso. Elena y Marcos nunca se olvidaron de lo que le prometieron a Doña Inés. Cada cosecha,
cuando recogían lo mejor, con mucho cuidado separaban la 10ª parte de todo. Granos, animales, dinero, hasta lo primerito que ganaban de negocios nuevos. Lo llevaban calladitos a la orilla del pueblo y lo dejaban donde empezaba el caminito de la viejita. Nunca la veían, pero para la mañana, lo que dejaban ya no estaba. Sus hijos, que crecieron con todas las comodidades, aprendieron que el diezmo era una tradición muy seria de la familia, como un agradecimiento a unas fuerzas invisibles que les daban suerte. Entendieron que ese era el secreto para que siempre les fuera bien. La segunda generación, o sea, sus hijos, siguieron haciendo lo mismo con mucho cuidado. Habían oído las historias de los años difíciles, los cuentos en voz baja del pacto que hicieron por desesperados. Para ellos, la riqueza era algo normal, algo que siempre habían tenido. El recuerdo de doña Inés, la mujer de las sombras, se empezó a olvidar, volviéndose como un cuento viejo. El pacto ya no parecía algo tan terrible, sino más bien una costumbre curiosa que nadie preguntaba por qué se hacía. Pagaban el diezmo, no por miedo, sino por costumbre, un precio chiquito por una vida cómoda y llena de cosas. La oscuridad de donde había salido su riqueza estaba casi olvidada, tapada por tanta comodidad y por el tiempo que pasó. Y entonces llegó la tercera generación, los nietos de Elena y Marcos. Ellos nacieron ya en la riqueza, y las historias de cuando eran pobres sonaban como cuentos de lugares muy lejanos. Estudiaron en la ciudad y traían la cabeza llena de ideas nuevas, y no creían en las supersticiones de antes. El diezmo, esa costumbre vieja de dar una parte grande de su herencia, les empezó a parecer una carga anticuada. ¿Por qué tenían que dar tanto dinero? ¿A quién o a qué de veras le debían algo? Los chismes de doña Inés eran solo eso, chismes, ruidos de un pasado lleno de creencias tontas que ellos sentían que ya habían dejado atrás. Empezó con cositas pequeñas, que si calculaban mal la 10ª parte por aquí, que si se les olvidaba una parte de un negocio nuevo por allá. Luis, el nieto mayor, un hombre de trajes caros y mucha ambición, decía que eso no servía para nada. Nosotros lo invertimos mejor, decía, y nuestra ayuda se ve más, es más moderna. Sus hermanos, viendo lo seguro que estaba y con sus propias ganas de más, estuvieron de acuerdo rapidito. Se convencieron a sí mismos de que era progresar, dar un paso con la cabeza lejos de los miedos de sus abuelos. Las cuentas cuidadosas del diezmo se empezaron a hacer con flojera, luego ya no les importó, y al final, abiertamente ya no lo hicieron. El caminito viejo que iba a la choza de doña Inés, que ya ni existía, se llenó de monte. Las primeras señales fueron chiquitas, fáciles de ignorar pensando que era mala suerte o que no planearon bien las cosas. Un toro de premio se enfermó y se murió de repente. Cayó una granizada rarísima y destruyó un campo justo antes de cosechar, un campo que siempre había dado un montón. Negocios que parecían seguros se fueron a la quiebra de un día para otro. Un silencio raro cayó sobre sus tierras, una calma que no era de paz, sino como si algo estuviera esperando, tenso. Las risas en la casona de la familia se oían menos, y en su lugar había pláticas en voz bajita, llenas de preocupación. Los colores brillantes de su riqueza empezaron a opacarse, como si una capita del polvo de antes estuviera regresando despacito. No se veía, pero se sentía. Los chismes olvidados de doña Inés parecían oírse de nuevo. No en los cuentos del mercado, sino en el crujir de la madera en la noche, en el frío que de repente se sentía en los cuartos calientitos. Miedos viejos, que estaban bien guardados, empezaron a salir otra vez entre la familia. Empezaron a verse unos a otros con desconfianza, pensando si las cosas que hacía otro habían traído esta mala suerte que iba creciendo. La riqueza que daban por hecho empezó a hacerse chiquita, y se notaba. La tierra misma parecía ya no querer dar, su generosidad se acababa, y lo que daba salía amargo y poquito. El pacto olvidado estaba despertando de su sueño. Las desgracias fueron peores. Ya no eran cositas chiquitas, sino golpes duros y feos. Un incendio quemó una bodega llena de granos, y las llamas saltaban con un hambre que no era normal. De repente, enfermedades raras que nadie entendía empezaron a molestar a la familia, quitándoles las fuerzas y el dinero. Accidentes raros y muy tristes empezaron a llevarse a la gente de la familia, que antes era tan próspera,
El futuro bonito que habían soñado para sus hijos empezó a hacerse polvo y miedo. El peso de una mano invisible los aplastaba, sin parar y sin perdonar. La riqueza que habían juntado por generaciones se estaba deshaciendo bien rápido, de manera espantosa, como un tejido que se desteje hilo por hilo. La hacienda de la familia, que antes era su orgullo y señal de su éxito, empezó a mostrar cómo iban para abajo. La pintura se caía a pedazos, la madera se pudría, y los jardines, que antes estaban bien cuidados, se llenaron de espinas y hierbas malas. Las puertas colgaban chuecas, y las ventanas, como ojos sin vida, miraban hacia un campo que se estaba volviendo seco otra vez. La gente del pueblo que antes los admiraba, ahora se mantenía lejos con miedo, diciendo en voz baja que era una maldición, una deuda que no habían pagado desde hacía mucho. La familia se encontró sola, atrapada en la grandeza podrida de la ambición de sus abuelos, y el silencio solo se rompía por su miedo cada vez más grande y las culpas que se echaban en voz baja. Le tocó a una sola descendiente, una muchacha llamada Sofía, bisnieta de Elena y Marcos, heredar lo poquito que quedaba de la fortuna y todo el peso de la maldición. Ella vivía en unos cuantos cuartos que todavía se podían usar de la casona vieja, rodeada por los fantasmas de la riqueza perdida. Una tarde, buscando entre papeles viejos de la familia, tratando desesperadamente de encontrar respuestas, encontró una nota ya amarilla y que se rompía fácil. Eran unas cuentas sencillas, escritas por la misma Elena, que decían del primer diezmo que le pagaron a doña Inés. Y abajo, algo más escrito que daba escalofríos. Ella dijo que la tierra da, pero las sombras siempre cobran. Su precio es paciente, pero nunca se acaba. Sofía entendió en ese momento, con una claridad que le heló la sangre. El pacto no era nomás sobre dar la 10ª parte de su dinero. Era como un hilo metido en su propia vida, un cobro sobre su paz, su suerte, su familia entera. Romperlo no solo había traído mala suerte, había despertado un hambre vieja que nunca se llenaba. El diezmo era solo una señal, pero el precio de verdad era su familia, su alegría, todo lo que eran, pagado con sufrimiento por todas las generaciones. La advertencia sonaba desde el pasado, clara y terrible. Los pactos con la oscuridad no son juegos que se puedan romper. Sus condiciones no cambian, y siempre cobran, como una sombra que se alarga para siempre hacia el futuro.